Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy es 9 de septiembre. Damos comienzo a un nuevo foro virtual del Instituto Colombiano de Derecho Procesal que preside el maestro Jairo Parra Quijano. Estamos a 2 semanas del Congreso. Ustedes han oído la invitación de nuestro vicepresidente, el maestro Hernán Fabio López Blanco, y de una querida miembro del Instituto, la doctora Liliana. Así que no me queda más que reiterarles, por favor, inscríbanse oportunamente. Hoy tenemos invitados a este panel virtual 4 miembros del Instituto de Derecho Procesal. Ellos son la doctora Pamela Alarcón Arias, socia de PPU, la firma conocida de abogados en Colombia, una de las firmas más importantes. Ellos son socios o ella es socio del área penal y de compliance y va a hablar de soborno internacional. En segundo lugar, desde Medellín nos acompaña Juan Camilo Bolaños, abogado litigante de la oficina de Mauricio Pava Lugo, Derecho Punitivo y Riesgos Corporativos. El manejo de bienes en el proceso penal será el tema que él expondrá en este foro. A continuación, en tercer lugar, tenemos a Juan Carlos Forero Ramírez, también socio de PPU. Ellos ahorita nos contarán PPU, que incluye todas las firmas que se han unido para formar esta importante firma de abogados. Él es también socio del área penal y de compliance y hablará de derecho penal y sociedad de riesgo. Y finalmente, se cerrará este foro la doctora Claudia Montoya, que es socio de Jekyll Montoya Asociados, y tratará el tema imputación subjetiva de responsabilidad en investigaciones sancionatorias administrativas. Muchas gracias a todos los panelistas por haber aceptado la invitación del Instituto Colombiano de Derecho Procesal a participar hoy en este foro. Cada uno tendrá 20 minutos para hacer su exposición y después, al final, después de las 4 exposiciones, les formularemos algunas de las preguntas que ustedes nos pueden hacer llegar por el chat interno, los que están en la plataforma Zoom, o por la página web del Instituto de Derecho Procesal o por Facebook. También ahí pueden colocar sus preguntas y se las formularemos al final. Bienvenidos entonces nuestros panelistas. Doctora Pamela Alarcón, por orden alfabético, usted es la primera, así que bienvenida, es un gusto y un privilegio tenerla aquí con nosotros y le concedo la palabra. Doctor Ulises, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Instituto por hacer este foro, que además creo que es bien interesante y más cercano de lo que la gente cree. Como bien nos presentaste, yo soy socia junto con Juan Carlos de Filippi Prieto Carrizosa Ferrero de Uría, que estos nombres tan largos son solo porque es una firma regional. Tenemos presencia acá en Colombia, en Perú, en Chile y un socio importante que es Miguel Menente en España. Y junto con Juan Carlos nos dedicamos a estos temas de derecho penal corporativo. Hoy mi presentación, como bien lo mencionabas, tiene que ver con un tema que ha dado mucho de qué hablar últimamente y sobre todo desde que Colombia entró a la OCDE. Y les voy a compartir mi pantalla, espero que ya la estén viendo en este momento. Y el tema es soborno transnacional. ¿Y por qué es un tema, digamos, relevante? Porque como ustedes bien lo saben, Colombia a nivel internacional es uno de los países, digamos, con el peor ranking en temas de corrupción. Esta gráfica, este mapa que les estoy mostrando en este momento, nos deja ver que Colombia a nivel mundial sigue siendo uno de los países con mayor corrupción, tanto interna como transnacional. Y en este sentido, pues una de las luchas más importantes que todavía tenemos desde el sector público y desde el sector privado es tratar de bajar lo máximo posible los índices de corrupción en Colombia. Y entre ellos, pues tenemos el tema del soborno transnacional, y yo se los quisiera abordar desde 4 perspectivas, y sé que el tiempo es bastante corto, pero trataré de hacerlo lo más fácil y rápido posible en estos 20 minutos que me han dado generosamente. Y estas 4 perspectivas son: la primera desde el punto de vista penal, ¿cierto? Y cuando estamos hablando desde el punto de vista penal, y recordando que en Colombia no tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque nos regimos por el principio de societas delinquere non potest,
Y acá pues hago un paréntesis y es todavía no tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero ya ha habido varios proyectos de ley, algunos frustrados y otros que se presentaron hace poco para que haya responsabilidad penal de las personas jurídicas acogiendo recomendaciones de organismos como la OCDE. Entonces esta responsabilidad se centra en las personas naturales. La segunda es la responsabilidad administrativa. Esta también viene, digamos, como parte de una exigencia que la OCDE nos hizo antes de entrar a este grupo de países más desarrollados. Y en esta, pues, uno de los focos principales es atacar el soborno transnacional desde la empresa como tal y sancionar a la persona jurídica administrativamente por los hechos que tengan que ver con soborno transnacional. La tercera es el tema internacional, y acá hago pues algunos paréntesis. No me refiero solo a aquellos acuerdos ni convenciones que ha firmado Colombia y que ha ratificado Colombia, es decir, la Convención contra la Corrupción de la OEA o la Convención contra el Cohecho de las Naciones Unidas o la Convención contra Servidores Públicos en el Extranjero en Negocios Transnacionales de la OCDE, sino también un poco más allá, como ciertas leyes que pueden ser el FCPA, ¿no? La ley de prácticas contra prácticas corruptas en el extranjero de Estados Unidos, o el UK Bribery Act, que es la ley de Inglaterra en contra de actos corruptos, y que de alguna u otra manera también tienen un impacto en Colombia, y lo podríamos ver más adelante. Y por último, el tema empresarial y cómo esto ha afectado hoy en día la esfera empresarial en Colombia y cómo cada vez más estamos tratando de tener unos programas de cumplimiento que se adapten a esas exigencias tanto locales como internacionales, tratando de disminuir los riesgos en materia de cumplimiento, de unos riesgos inherentes a nuestra actividad empresarial a unos riesgos residuales en donde a través de ciertos mecanismos de monitoreo y control logremos entonces tener unos riesgos mínimos, sobre todo en temas de corrupción. En este sentido, pues quisiera empezar, como les comenté hace un momento, con el delito de soborno transnacional. Este delito, que lo tenemos tipificado en el artículo 433 del Código Penal y que ha sufrido a lo largo de los años algunos cambios, pequeños cambios, cada vez que Colombia se une o ratifica algún instrumento internacional de lucha contra la corrupción. Hoy en día, en el artículo 43, y después de las últimas recomendaciones que hizo la OCDE, tenemos que cualquier persona, es decir, un sujeto indeterminado, ¿cierto?, que dé, ofrezca o prometa, y esto tiene una relevancia importante, el verbo prometer fue uno de esos cambios que hicimos últimamente por una recomendación de la OCDE, lo que implica que no necesariamente tenga que haber un pago, sino que con la simple promesa ya se constituye el delito, ¿no? Y con el simple ofrecimiento. Y que se haga ese ofrecimiento, este prometer, este dar de sumas de dineros, que es el objeto material del delito, sumas de dineros o cualquier objeto de valor pecuniario o cualquier beneficio o cualquier utilidad a un servidor público extranjero. Y en ese sentido tenemos en el parágrafo del artículo 433 la definición de qué se entiende por servidor público extranjero, y ahorita la vamos a revisar, y que de manera directa o indirectamente, a cambio de que ese funcionario realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio transnacional, incurrirá en este delito. Varias cosas entonces acá a tener en cuenta. Primero, que el verbo rector es alternativo, es decir, que con cualquiera de estas tres conductas podemos estar cometiendo el delito. Segundo, que debe estar direccionado a un servidor público en el extranjero. Tercero, que puede ser cualquier utilidad, sea dinero, sea cualquier beneficio. Y que aquello que se le entregue a ese servidor público tiene que tener la finalidad de omitir o retardar cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones.
y en relación con una transacción transnacional, con un negocio transnacional. Como les comentaba hace un momento, para saber quién se entiende por servidor público en el extranjero, pues tenemos un parágrafo que había sido ya modificado, en donde nos indican que un funcionario público, un empleado de una empresa estatal, un empleado que no, los empleados que tienen una función pública, incluso aquellos que tienen una función, prestan un servicio público transitorio, una función pública transitoria, y cualquier empleado de organismos multilaterales que hayan sido elegidos por votación popular o hayan sido nombrados en un cargo público, cumplirán ese requisito de ser servidores públicos. Y en este sentido, pues la transacción se dará, o digamos el delito se dará, cuando a estas personas se le ofrezca algún tipo de dinero, bien, utilidad u otro. Ahora, un tema que me parece de relevancia para que las personas que nos están acompañando hoy en día conozcan un poco. Resulta que la Fiscalía, desde el año 2017 más o menos, creó una dirección especializada, que es la Delegada para las Finanzas Criminales, que a su vez cuenta con la Dirección especializada de Investigaciones Financieras, que le está poniendo mucho empeño para tratar de investigar estos delitos, ¿no? Y dentro de eso, esta dirección ha atendido más bien ciertas recomendaciones que ha hecho la OCDE de cómo deberían iniciarse las investigaciones penales. ¿Y esto a qué nos ha llevado? Que por un lado, la Fiscalía inicie las investigaciones a través de ciertas fuentes formales, por ejemplo, una petición especial, una compulsa de copias de las supersociedades o de cualquier entidad que tenga algún conocimiento de la posible comisión del soborno transnacional. Informes de la UIAF, ¿por qué? Porque las unidades de inteligencia financiera tienen mucha información sobre el movimiento de dineros o transacciones en el país, y en este sentido casi siempre, por ejemplo, que hay un delito de soborno transnacional, pues está después precedido por un delito de lavado de activos, y por eso es que en este momento esa información es tan relevante. No sé si están viendo. O otras fuentes formales, como cualquier medio de origen oficial, los enlaces oficiales con procuradurías en otros países, con fiscalías en otros países, con las embajadas en otros países, e incluso la misma OCDE puede dar inicio puede solicitarle a la Fiscalía que inicien de manera formal investigación. Por otra parte, la Fiscalía está teniendo unas fuentes que son no formales de investigación y que algunos de los casos hoy en día vigentes se están llevando a través de estas fuentes, se están iniciando a través de estas fuentes no formales. Medios de comunicación, por ejemplo. Entonces acá las investigaciones de los medios de comunicación resultan bien importantes. Fuentes públicas, informantes y anónimos. Y para nadie es un secreto que a la Fiscalía llegan anónimos con bastante regularidad. Una vez entonces la Fiscalía tiene conocimiento, pues da inicio a las investigaciones penales correspondientes. Investigaciones que tendrán que seguir su curso como cualquier otra, y en temas de, digamos, qué se le puede ofrecer a una persona que está siendo investigada penalmente y que no pasan o que pasan otras jurisdicciones. En Colombia todavía no tenemos algunos beneficios en el tema penal por colaboración más allá del principio de oportunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el soborno transnacional permite que se le aplique a la persona investigada el principio de oportunidad, siempre que el mismo sea razonable y proporcionado, y para eso la Fiscalía sacó en el 2016 una resolución interna donde le explica a los fiscales cuál debe ser esa proporcionalidad y esa razonabilidad de aplicación del principio de oportunidad. Y en teoría, siempre que la misma no llegue a terminar la investigación por soborno transnacional, sino que ayude a investigar unas conductas delictivas nuevas que la Fiscalía no tenía dentro de su rango, o a personas que están siendo también investigadas o que la misma Fiscalía no tenía dentro de su rango. Algunas modalidades que rápidamente les quisiera comentar
sobre cómo se hacen estos sobornos transnacionales. Pagos de dinero, pagos de gastos de entretenimientos y viajes. Es decir, muchas de las empresas tienen unas políticas de entretenimiento y de viaje que son razonables y de buena fe, pero cuando las mismas escapan a la razonabilidad y a la buena fe, cuando las mismas escapan al propósito del negocio, de la actividad como tal, y se vuelven solo un mecanismo para obtener o retener un negocio, pues en ese momento se está configurando el soborno transnacional. Regalos, lo mismo, los regalos tienen que ser razonables y de buena fe. Regalar un Rolex a un funcionario extranjero no es razonable y no es de buena fe. Regalar algún tipo de merchandising de la empresa, pues puede ser algo razonable. Contribuciones políticas, si bien las mismas no están permitidas, pues siempre la recomendación es bajarlas al mínimo. Documentación, estas tienen que estar documentadas, tener trazabilidad, tener publicidad, para que las mismas se hagan de manera transparente. Donaciones, las donaciones no es que estén satanizadas, es decir, siempre que las donaciones se hagan dentro del marco de responsabilidad empresarial de las empresas y que las mismas se lleven adecuadamente, pues no deberían constituir un tema de soborno. No obstante, lastimosamente muchas veces se hacen donaciones para disfrazar sobornos que al final llegan a un funcionario, en este caso un funcionario extranjero. Préstamos de casas de recreo, de bienes de lujo, dar trabajos a familiares del servidor público o a personas que tengan una relación cercana. De hecho, en Estados Unidos, bajo el CPA, se han sancionado por más de $300 millones a algunas empresas que contrataban a personas cercanas del servidor público que estaba adjudicando la contratación. Y por último, los que se llaman los pagos de facilitación, que en muchas de las jurisdicciones están prohibidas, pero que en Colombia, como en Colombia, porque podría constituir un derecho, un cohecho, pero que en otras jurisdicciones están permitidos como unos pequeños pagos, se dicen pagos como para engrasar maquinaria estatal, y que esto lo que hace es que sean pagos insignificantes y mínimos para agilizar algún trámite. Obviamente, pues en Colombia y en la mayoría de jurisdicciones esto no está permitido, en Estados Unidos por ejemplo lo está. Una de las tipologías, digamos, más usadas es la de intermediarios, y en este sentido, cuando muchas veces se utilizan agentes o consultores, sean tributarios, legales, relacionistas públicos, distribuidores, socios, subsidiarios, filiales y proveedores, y a través de ellos se comete el soborno transnacional. Y por eso es que cada vez más, y en esto la OCDE dijo que 3 de cada 4 sobornos transnacionales se hace a través de intermediario. Entonces, por esto cada vez más las autoridades están pendientes de quiénes son esos intermediarios y cuáles son esos contratos que se suscriben. Y asimismo, las empresas son cada vez más conscientes de tener unas cláusulas de salvaguarda y unos procedimientos de compliance que les permitan estar tranquilos con los intermediarios que están usando para que estos no estén cometiendo ningún tipo de soborno transnacional. Tipologías hay varias y señales de alertas también, y lo que me gustaría, dado el tiempo que nos queda, es hablar un poco de esas sanciones administrativas que trae el soborno transnacional y que son aquellas que están en la ley 1778 del 2016, en donde la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en actos de corrupción se da por aquellos empleados, contratistas, administradores o asociados propios o de cualquier persona jurídica o subordinados, y que con la comisión de la conducta podrán llevar a que haya una sanción de la persona jurídica. ¿Acá qué pasa? Tenemos algunos temas relevantes. Primero, las supersociedades podrán investigar y sancionar a cualquier persona jurídica con domicilio en Colombia, es decir, no solo aquellas que estén bajo su vigilancia e inspección. La segunda, y esto es un tema que es debatible y más acá como en el instituto, yo creo que es un tema en el que se puede ahondar en el futuro, y es el artículo 4 dice que no habrá prejudicialidad. No obstante, resulta que hay unos criterios de graduación de las sanciones
y cuando la persona jurídica colabora y da información o delata lo que está sucediendo, pues tendrá unos beneficios en la graduación de la sanción. En este sentido, ¿cómo queda la persona natural que está siendo investigada penalmente cuando la persona jurídica ha otorgado toda la información y casi que se ha allanado a los cargos? ¿Qué defensa le queda en la investigación penal a esta persona natural? Sobre todo cuando a partir de esta ley se han hecho varios acuerdos de compartir elementos materiales probatorios entre las supersociedades y la Fiscalía, por lo cual las pruebas que obtiene dentro de sus funciones de inspección y vigilancia y control las supersociedades, las puede trasladar a las fiscalías. Y recordemos que esta ley les da unas facultades muy amplias a las supersociedades. Y en estas facultades está el realizar visitas a las empresas, sacarse la información de los computadores, de los celulares, entrevistar al personal. Temas que en el proceso penal podrían asimilarse a los registros, a los allanamientos, y que en el proceso penal tendrían un control previo y posterior del juez de control de garantías, pero que no obstante la Fiscalía los está obteniendo como prueba trasladada. Acá quiero resaltar que hay una sentencia del año pasado que tal vez es muy conocida por todos, que es la C-165 de la Corte Constitucional, y en la cual dice, mire, esas pruebas trasladadas son legítimas, son viables, la Fiscalía las puede obtener, pero deberá ser el fiscal que en función de su actividad de investigación y con las garantías propias que tiene el procedimiento penal, que son mucho más amplias, sobre todo para los investigados, deberá decir cuándo es que esas pruebas trasladadas necesitan acudir ante el juez de control de garantías para impartirles legalidad. En este sentido, pues seguimos teniendo con unas facultades muy amplias para la Superintendencia de Sociedades, que se trasladan a la Fiscalía y que ya está en cabeza del fiscal decir si acude o no ante el juez de control de garantías para que pues, so pena de alguna nulidad en el proceso. En estas investigaciones y en estas sanciones, y ya para terminar, porque sé que ya yo puse acá un cronómetro y creo que ya van los 20 minutos lamentablemente, dentro de estas sanciones administrativas que tiene las supersociedades están unas multas de hasta 200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la inhabilidad para contratar de la empresa con el Estado por más de 20 años y permanente según la última ley que es la 2014-2019, publicación en medios de amplia circulación y en la página web del sancionado por 1 año. Y esto es terrible para las compañías porque afecta su reputación, los stakeholders y los inversionistas y los socios pues ven afectada su inversión en las compañías, y esto pues tiene obviamente un impacto negativo. Y también hay una prohibición de recibir cualquier tipo de incentivos o subsidios del gobierno por más de 5 años. Estos son partes de las sanciones. Lo que les decía, las mismas van a tener un criterio de graduación según cuánto, y los criterios son varios, desde el beneficio económico obtenido, desde la resistencia o negativa para entregar información. Ahorita cuando les contaba de la facultad que tienen las supersociedades de ir y pedir esta información, las empresas, las personas jurídicas pueden negarse. No obstante, negarse puede acarrearles unas multas de hasta 200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, pues en este sentido, la empresa poco tiene que hacer ahí. Y bueno, en parte eso será. Casos que tenemos hoy en día en Colombia, hay un caso concluido de soborno transnacional ante las supersociedades, hay 2 investigaciones en curso, hay una compañía que fue sancionada por obstruir la investigación, y hay 31 investigaciones preliminares, o se abrieron 31 investigaciones preliminares en las supersociedades, de las cuales 20 siguen en curso.
varios reproches que hizo la OCDE en la última visita a la fase 3 a Colombia, era una falta de comunicación entre ambas entidades e incluso entre la UIAF, pese a los acuerdos de colaboración, y que no en todos los casos en que la superintendencia iniciaba investigaciones se compulsaba copias a la fiscalía. Dado que esta fue la última recomendación del año pasado, en diciembre del año pasado, pues lo que podemos esperar en el futuro y en este año es que haya una mayor comunicación entre las entidades interadministrativas y que haya muchas más investigaciones penales con ocasión a la compulsa de copias que hace la superintendencia con estas investigaciones que ha podido iniciar. Tenía más temas, pero no le quiero robar más tiempo a los demás panelistas. Entonces, pues muchas gracias. Muy amable, doctora Pamela, muy interesante su exposición, además de un tema de actualidad, no solo legal, sino ético, que es preceptivo en el derecho colombiano hoy analizarlo. Muy amable. En segundo lugar, le damos la bienvenida a este foro a Juan Camilo Bolaños, quien tratará el tema del manejo de bienes en el proceso penal. Bienvenido, Juan Camilo, tienes la palabra. Gracias, doctor Ulises. Un saludo para usted, para los demás asistentes a estos foros del Instituto, que son un espacio sin duda para las disertaciones académicas que enriquecen día a día nuestro ejercicio profesional. Vamos a trabajar el tema de los bienes en el proceso penal. Los bienes tangibles e intangibles, en efecto, pueden ser afectados en el marco o en el curso del proceso penal, que muchas veces hemos dicho es ajeno para nosotros los penalistas e incluso consideramos el proceso penal no es en sí un instrumento efectivo de recuperación de recursos perdidos o afectados en virtud de la conducta punible, pero muy lejano de ello es la realidad cuando hacemos una interpretación conjunta de las disposiciones normativas que allí se encuentran esbozadas. Nosotros somos una firma pionera en derecho penal corporativo en el país. Ya contamos con presencia en la ciudad de Bogotá, Medellín, Barranquilla y el eje cafetero. Tenemos cerca del 85% del sector bancario en nuestro portafolio de clientes. Históricamente hemos trazado una línea de derrotero en donde hemos encontrado que efectivamente las acciones punitivas son necesarias y resultan indispensables muchas veces, en última ratio por supuesto, para resolver conflictos que en principio deberían permanecer en el escenario corporativo o comercial. El derecho a la propiedad privada, por supuesto, puede ser afectado a través de distintos procesos del ámbito del derecho punitivo que llamamos nosotros, y de allí la razón de variación de nuestra denominación, toda vez que no solo a través del proceso penal, sino también a través de acciones administrativas como las que narraba la doctora Pamela, o a través de acciones propias de la fiscalización o del ejercicio de la jurisdicción o la facultad jurisdiccional de las superintendencias de industria y comercio, de sociedades y financieras, se pudieran ver afectados también el patrimonio económico de las personas que han sido investigadas bajo estos procedimientos. Particularmente hoy quisiéramos hablar es del proceso penal en el marco de la ley 906 del 2004 y distanciándonos un poco también de estos otros procesos de carácter punitivo que pudieran perfectamente también afectar recursos. El proceso penal particularmente ha sido considerado como una herramienta muy distante de mostrarse efectiva para la recuperación efectiva de recursos por parte de las víctimas, y esto se debe a un desuso de las figuras procesales que contiene el mismo ordenamiento jurídico, que muchas veces denotan un desconocimiento pleno de ella por parte de nosotros los penalistas. Muchas veces todos quienes participamos en este tipo de procesos consideramos que no es importante practicar medidas cautelares para anticipar el riesgo de una pérdida posible en virtud de la conducta punible, o incluso como una recuperación efectiva para que se pudiera contrarrestar las consecuencias que genera la conducta punible, siempre nocivas para las víctimas e incluso para terceros de buena fe que se ven afectados con lo mismo. Si buscáramos darle un manejo adecuado a los bienes en el proceso penal,
no necesitaríamos incluso acudir a la figura de los procesos de extinción de dominio, que son muy posteriores a las herramientas que tiene el procedimiento penal para buscar los bienes que son fruto de la actividad delictiva o que se han mezclado con aquellos que sí lo son o que incluso hacen parte de las rentas criminales. Político-criminalmente resulta más efectivo atacar el derecho a la propiedad y privarle de este derecho a aquellos que no la han obtenido lícitamente, que las mismas sanciones privativas de la libertad y de otros derechos que siempre son el derrotero de los procesos penales. Pero si se afecta el producto de la actividad ilícita y las rentas criminales con las cuales se financian las organizaciones delictivas, fácilmente podríamos tener resultados favorables político-criminalmente hablando en son de prevenir la criminalidad en todas sus representaciones. Para hablar de afectar bienes en el proceso penal es fundamental entonces que revisemos los principios rectores, unos de origen dogmático y otros normativo, que tenemos que tener en cuenta al momento de solicitar una medida cautelar o afectar de alguna manera el derecho a la propiedad en el marco del proceso penal. Sin duda, el proceso penal sigue siendo un elemento de última ratio o de intervención mínima, podríamos denominar el principio rector. Es decir, allí solo debemos acudir cuando hay conflictos que en efecto revisten la necesidad de intervención del poder punitivo estatal. También el carácter fragmentario de la ley penal, su interpretación restrictiva. Y por supuesto el respeto del derecho fundamental a la propiedad privada, que está establecido en nuestra Constitución política y lo ha reconocido ampliamente y desarrollado la jurisprudencia de nuestras Cortes. Pero esta propiedad que se protege por la Constitución política es la propiedad lícitamente adquirida. Es por ello que existen unas excepciones en el marco del proceso penal para afectarla, de tal manera que se privilegien los derechos de las víctimas o incluso la función del Estado de perseguir las conductas que revistan características de delito y, por supuesto, los bienes que han sido utilizados como ello o son producto de ello. Existen también unos principios de carácter normativo, como lo son la prelación de los tratados internacionales, el respeto por el bloque de constitucionalidad y la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, que diríamos que en el proceso penal son derechos en cabeza del procesado, pero nada más lejano de ello. El derecho a la defensa y la presunción de inocencia también están en cabeza de los terceros de buena fe, que muchas veces se ven afectados con las determinaciones que se toman al interior de un proceso penal en virtud de los bienes. Pongamos el caso de aquellos que tienen garantías prendarias o hipotecarias sobre ciertos bienes, o incluso aquellos socios de sociedades que están siendo utilizadas para la comisión de conductas delictivas. Todos ellos merecen, por supuesto, una presunción de inocencia, que en este caso denominaremos buena fe, calificada, por supuesto, generadora de realidades jurídicas. Y el derecho a la defensa con contradicción e inmediación, por supuesto, porque se les debe permitir ser parte del proceso penal para defender sus intereses en un escenario adecuado. Más adelante les hablaré sobre ello porque ese escenario no estaba tan claro en el proceso penal, hoy sí lo está, en virtud de un pronunciamiento que en el año 2019 provocamos ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por una solicitud de amparo. El principio de la publicidad va a verse restringido en las decisiones o solicitudes que se tomen para afectar bienes con medidas cautelares, porque por supuesto, por su naturaleza y los objetivos que se persiguen con la imposición de una medida cautelar frente a bienes, pues deben ser audiencias reservadas. Los afectados e incluso el mismo procesado podrán acudir posteriormente a pedir el desembargo de los bienes que han sido afectados en los términos en que ojalá el tiempo nos dé, podamos revisar más adelante. Prevalecen las normas rectoras y, ojo, no podemos olvidar los criterios moduladores de la actividad procesal, la necesidad, la ponderación y la legalidad. La proporcionalidad nunca puede perderse de vista al momento de solicitar la práctica de una medida cautelar, aun cuando recaiga sobre bienes, tangibles o intangibles. Siempre se debe tener claro cuál es la finalidad de la medida y si resulta necesario y proporcional su afectación en tal proporción. Veamos ahora las figuras. Cuando evaluamos qué figuras existen en el Código de Procedimiento Penal para afectar bienes dentro del proceso penal, encontramos un sinnúmero de figuras que permiten dicha afectación.
Todas son etéreas y están ubicadas de una manera en que no se permite un análisis sistemático de la normativa. Luego entonces tenemos que hacer un análisis completo que armonice todas las disposiciones para que finalmente terminen resultando efectivas de cara a los objetivos planteados. Por supuesto, partiendo del respeto al derecho a la propiedad lícitamente adquirida y por supuesto al debido proceso, existen un sinnúmero de objetivos para afectar bienes en el proceso penal, pero el primero de ellos, por supuesto, tendrá que ser el respeto por los derechos de las víctimas y la garantía que ellas tienen de ser reparadas integralmente. La reparación integral es un objetivo primordial para el proceso penal. Hay quienes dicen que el proceso penal no debe convertirse en un escenario de discusión económica, pero muy lejano de ello está quien considera que a través del proceso penal no se podrían garantizar los derechos de las víctimas y sobre todo el derecho a su reparación integral. En todo tipo de delitos existe la facultad de la víctima de exigir esta reparación, no solo aquellos de contenido patrimonial, sino todos los demás que finalmente devienen de la exigencia de una reparación a la víctima, que de alguna manera deberá ser tasada, por lo menos patrimonialmente, sin que con ello queramos decir que existen otros medios para reparar a las víctimas. Con este objetivo claro, pero también con otros más que vamos a ver más adelante, podríamos tener como presupuesto esencial que dentro del proceso penal sí se puede reparar a la víctima y no tenemos que obligarla a que inicie una acción civil luego de terminado el proceso penal y para que haga efectivos los derechos que se consagran en la sentencia. No solo basta con el reconocimiento de una suma cierta de perjuicios, sino que estratégicamente desde el inicio del proceso penal se debe optar por adelantar una investigación que tenga en cuenta los bienes que se pudieran recaudar a través de medidas cautelares, afectar al proceso penal y que garanticen el cumplimiento efectivo de una eventual sentencia que reconozca la reparación integral. Las sentencias no deben ser un cuadro para colgar en la sala de las víctimas. Por el contrario, tienen que ser un mecanismo efectivo de reparación. Y solo lo son cuando utilizamos las medidas cautelares que consagra la normativa de manera adecuada. Como presupuesto esencial de procedimiento, tengamos en cuenta que todas las solicitudes de medidas cautelares que presentemos en el proceso penal de la Ley 906 tendrán que ser atendidas ante el juez penal municipal con función de control de garantías. Ello es la regla general. Existirán algunos momentos procesales que más adelante veremos en donde exista la necesidad de que la decisión la adopte el juez de conocimiento. Generalmente y para aspectos prácticos, el mapa es el siguiente. Si la determinación demanda una decisión patrimonial de fondo, esa decisión estará reservada al juez de conocimiento. Si la determinación demanda una afectación preliminar que no resuelve aspectos jurídicos de fondo acerca de la suerte de los bienes, pues entonces estará en cabeza del juez de garantías. Ya veremos, por supuesto, los momentos procesales, porque son múltiples las oportunidades en las que se podrán solicitar estas medidas. El restablecimiento del derecho es otro de los objetivos que debemos tener claros al momento de solicitar medidas cautelares sobre bienes. Las víctimas tienen este derecho y además se convierte en una facultad de la Fiscalía para poder restablecer al momento anterior al ilícito penal todas las circunstancias. Por supuesto, hay unos límites muy claros para el restablecimiento del derecho. Para tratar de volver las cosas al estado anterior, se requiere materialmente que sea posible. Es decir, que si se logra aprehender al ladrón que se llevó las sumas de dinero, casi que en situaciones inmediatas a la denuncia del hecho, pues entonces los recursos que se le lograron incautar deberán ser entregados a la víctima, devueltos a la víctima. Pero no hay que poner a la víctima a hacer una fila allá en las instalaciones de la Fiscalía o a contratar a un abogado para que vaya y exija el restablecimiento de su derecho. La Fiscalía tiene el deber de propender por el restablecimiento de los derechos de la víctima. Porque los efectos y consecuencias jurídicas del delito no recaigan o sean peores para la víctima. Si se pudieran restablecer en este momento, por supuesto hay que hacerlo. Y no hay que tener temor, como fiscales, de prevaricar o de asustarnos porque estamos tomando una decisión contraria a derecho, que más adelante nos va a representar un proceso disciplinario porque tal vez los defensores consideran que no es adecuado devolverle los bienes que le han sido hurtados a la víctima y que no es una facultad de la Fiscalía. Por supuesto que lo es. Y si materialmente es posible, lo debe hacer el fiscal. Además, hay un presupuesto jurídico y es que sea procedente.
que de acuerdo a los requisitos de procedibilidad, eso se puede hacer. Por ejemplo, si hay un bien que ya ha sido en la cadena de tradición desplazado por varios propietarios, pues el fiscal allí ya no podrá regresar o cancelar o suspender estos registros porque hay una afectación para muchos ciudadanos en adelante. Y allí ya entonces no se cumple el presupuesto jurídico de la procedibilidad. Entonces, a pesar de ser posible, jurídicamente no es procedente y tenemos que usar otras medidas. El comiso. El comiso existe antes de que existiese la extinción del derecho de dominio. En países como en España, este es el mecanismo utilizado por la Fiscalía para perseguir los bienes que son consecuencia de una actividad ilícita, son adquiridos como consecuencia de esa actividad, o son utilizados para el desarrollo de ella, o están destinados para la actividad ilícita. Es lo que hacemos en extinción de dominio, creando jueces especializados, con un desgaste institucional grandísimo, con procesos que se tardan cerca de 10 años y aún así no respetan todas las garantías. El procedimiento penal consagra la figura del comiso. Y para uno poder adelantar el comiso, pues tiene que tener en cuenta 3 supuestos esenciales. Que recae sobre bienes que sean del penalmente responsable o de la persona que está siendo investigada. Que sean utilizados para la comisión del delito o que sean destinados a cometer el delito. También aquellos que sean producto de la actividad delictiva y luego sean mezclados con otros bienes. Equivalentemente se podrán afectar a través del comiso. Luego entonces con el comiso conseguiríamos todos los objetivos que se tienen planteados con las múltiples normas de extinción de dominio que hemos tenido. No cerca de 3 se han pronunciado y ninguna de ellas logra la efectividad deseada. No se han afectado las rentas criminales en las proporciones requeridas para que pudiéramos mantenerlo de esa manera criminológicamente hablando, en sus justas proporciones. Para que se pueda perseguir un bien con fines de comiso, pues además de la procedencia, existen unas medidas cautelares para garantizar que el bien se asegure hasta el momento en que el juez decrete el comiso, que solo se podrá hacer en la sentencia. ¿Y qué se hace antes? Pues hombre, existen unas medidas cautelares que son la incautación y ocupación, se llaman las medidas materiales. Cuando se hace una diligencia de registro o allanamiento, perfectamente la policía judicial puede incautar aquellos bienes que encuentre allí según se correspondan con la procedencia, los requisitos de procedencia. Y si son macroelementos, como por ejemplo unos inmuebles, pues podrán ser objeto de ocupación. Rendido el respectivo informe, el fiscal, dentro del término legal establecido por la norma, deberá acudir ante el juez de control de garantías para que legalice el procedimiento y además imponga la medida jurídica, que se denomina suspensión del poder dispositivo. Cuando el bien queda afectado con suspensión del poder dispositivo con fines de comiso, podemos garantizar que el resultado de la sentencia, sea cual sea, va a contar con unos bienes o recursos importantes que podrán ser destinados al fondo de la Fiscalía para la compensación de víctimas o podrán ser destinados para la reparación de las víctimas dentro de ese mismo proceso penal. Luego entonces se cumplen los 2 objetivos, extinguir el dominio ilícitamente adquirido y garantizar recursos para reparar a las víctimas dentro del mismo proceso penal. Por supuesto, esto demanda una investigación amplia, una indagación preliminar completa, que encuentre la trazabilidad de los bienes que podrían ser obtenidos con recursos ilícitos por parte del investigado y además que sirvan para reparar a las víctimas dentro de la misma actuación. Existen, por supuesto, también las medidas cautelares que conocemos todos, ordinarias, podríamos denominarlas, que son el embargo, el secuestro y la suspensión del poder dispositivo. Para estas medidas cautelares, pues por supuesto el Código de Procedimiento Penal tiene una normatividad específica y ante cualquier vacío, como encontramos algunos frente a los temas de proporcionalidad, necesidad, que aunque son expresos, no existe un antecedente propio en el ámbito penal, pues nos remitimos al Código General del Proceso en este aspecto, que es suficientemente amplio. El comiso, las medidas cautelares ordinarias, pues nos van a permitir, por supuesto, asegurar bienes para reparar víctimas, o si definitivamente se tendrá que absolver a esta persona, pues serán devueltos al penalmente responsable. La condición y el límite para practicar medidas cautelares denominadas
ordinarias para esta presentación, pues son que los bienes estén en cabeza del penalmente responsable. Y allí encontramos un problema grande, y es qué sucede con aquellos bienes intangibles, como acciones, como bonos, cuando están afectados a un velo corporativo o están protegidos por él. Pues hemos encontrado antecedentes importantes y un camino loable para que se evalúe la posibilidad de aplicar el fenómeno del levantamiento del velo corporativo cuando ha sido utilizada una empresa para la comisión de actividades delictivas y no son todos los socios los que están involucrados en esta actuación. Además de una figura específica que encontraremos más adelante y analizaremos en detalle, si el tiempo lo permite, podríamos evaluar la posibilidad de levantar el velo corporativo para que se disgregue el capital y logramos identificar el aporte concreto del socio para que sean decretadas medidas cautelares frente a estos bienes. Por supuesto, todo está por decirse. Ha existido una actuación importante en donde hemos participado en la discusión y la Corte considera que es posible. Por ahora, por vía de tutela, así lo ha dicho. El proceso penal tiene además una medida cautelar propia, muy característica. Y creería yo que es la que más utilizan los jueces de la República porque además es obligatoria. Y es la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro. Cuando una persona es imputada por cualquier delito y se le notifica que está siendo investigada formalmente, o a través del proceso penal abreviado, pues se le traslada un escrito de acusación y se le informa que a partir de ese momento está siendo investigada, sobre él recae una prohibición de enajenar bienes sujetos a registro durante 6 meses. Cualquier negocio jurídico que celebre de aquí en adelante, en ese periodo de tiempo, será nulo de pleno derecho y necesita autorizaciones previas del juez de garantías para poder celebrar compraventas, afectarlos con gravámenes y en general enajenar. Existen unas medidas patrimoniales en favor de las víctimas que por vía del restablecimiento del derecho aquí les enuncio, pero que por cuestión de tiempo tenemos que reducir en la intervención, pero por supuesto devienen de la exposición y es, hombre, devolver los bienes que han sido decomisados si encontramos quién es el legítimo tenedor o el propietario, autorización del uso provisional de bienes cuando existe un tercero de buena fe, y esto es para no afectar o empeorar las consecuencias de lo que ha generado la conducta punible, sino que tratemos de aminorar ese resultado perjudicial para todas las partes intervinientes, incluidos los terceros afectados. La afectación de bienes en delitos culposos es muy conocida, por supuesto tiene 2 objetivos. El primero es asegurar evidencia, porque se debe hacer un dictamen pericial sobre esos vehículos en la mayoría de los casos. Y además, pues se hace una entrega provisional porque quedan afectados al proceso para que pudieran ser posteriormente objeto de reparación integral de víctimas. Esa afectación se puede levantar en cualquier momento, por cuanto, por supuesto, no es indeterminada y se puede prestar una caución para que se levante esta y las otras medidas que les he hablado. La suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente es una medida muy importante, sobre todo en el sector inmobiliario genera un gran impacto, porque cuando hay unos registros que han sido obtenidos fraudulentamente, el juez de garantías podrá suspenderlos para que no se siga la cadena de tradición aumentando terceros de buena fe. Es decir, si una escritura se cometió suplantando a una persona, falsificando un documento o extorsionándolo para hacerlo, esa escritura se obtuvo fraudulentamente y habrá que suspender ese registro para que no se cometan más ilícitos en adelante en esa cadena de tradición. El juez de conocimiento, una vez concluida la etapa de juzgamiento, o si no se llegara a ella, en la decisión que ponga fin al proceso penal, va a adoptar la decisión de cancelarlos definitivamente. Por supuesto, tendrá que respetar los derechos de los terceros de buena fe, que en este caso, en la mayoría de las oportunidades, son desconocidos y se cancelan los registros y todos quienes están en adelante en la cadena de tradición pierden sus derechos de dominio. Se quedarán con una responsabilidad civil más adelante para ser exigida a la persona que causó este perjuicio. El Código de Procedimiento Penal tiene una regulación propia de lo que denominamos el incidente de reparación integral, cosa que en el procedimiento penal abreviado ya hemos cambiado, se ha hecho un ajuste muy importante para él, y es que estas discusiones sobre bienes, afectación de bienes, medidas cautelares, demostración de perjuicios y solicitud de reparación integral se deben hacer en el mismo curso
de la etapa de juzgamiento. Es decir, desde la acusación las víctimas deben solicitar las pruebas con las cuales acreditan el perjuicio causado, un daño directo. Y además deben acreditar por qué deben ser reparadas y de qué manera quieren ser reparadas. Si conocen bienes, por supuesto, desde las fases preliminares podrán practicar medidas cautelares para afectarlos. Ya hablamos de la restricción a la publicidad de audiencias. Estas audiencias son privadas. Muchos procesados confunden el reconocimiento que la Corte ha hecho al derecho a la notificación para acudir a todas las diligencias que conozca el indiciado desde el momento mismo en que tiene noticia del proceso penal, pero para este evento no ocurre así y ya la Corte ha sentado las bases en repetidos pronunciamientos en el mismo sentido porque se desnaturalizaría la medida cautelar. Entonces, para las solicitudes de medidas cautelares que hemos visto, el indiciado no debe concurrir. Tampoco lo harán los terceros de buena fe. Ellos tienen su momento para solicitar el levantamiento de las medidas cautelares una vez se han hecho efectivas. En cuanto a los momentos procesales, pues vamos a agilizar. Básicamente el mapa es en la indagación preliminar, entiéndase cuando no ha habido imputación de cargos, se pueden solicitar el restablecimiento del derecho, el comiso, en algunos eventos, la incautación, ocupación, suspensión del poder dispositivo, con un control posterior del juez de garantías, se puede suspender la personería jurídica, pero su cancelación solo estará facultada por parte del juez de conocimiento. Existen otras medidas como el embargo de bienes del penalmente responsable que solo podremos solicitar una vez se le ha formulado imputación. ¿Quién las puede solicitar? Las puede solicitar en principio la Fiscalía General de la Nación, pero también lo pueden hacer las víctimas, quienes ya están facultadas para postularse directamente ante el juez y solicitar el decreto de este tipo de medidas. Estos deberes de la Fiscalía General de la Nación están consagrados, por supuesto, además del artículo 250, en las normas que regulan o reglamentan su actividad en el propio Código de Procedimiento Penal y en la jurisprudencia de la Corte, donde se le impone el deber de adoptar medidas para atender a las víctimas y se ha generado un concepto dogmático de la integridad patrimonial y judicial de la víctima. La integridad de la víctima no solo debe dejarse como un concepto para los delitos de sangre o los delitos de abuso o los delitos que afectan la vida o la integridad, sino que también se puede optar por proteger la integridad judicial y patrimonial de la víctima, cuyas afectaciones generan grandes perjuicios, muchas veces irremediables. Ya hablamos de algunos procesos problemáticos, pero simplemente quisiera ponerles en conocimiento que, así como hemos cuestionado la constitucionalidad de las normas de extinción de dominio, hemos peleado dentro del marco del proceso penal por la protección de los derechos de los terceros de buena fe, que no tienen nada que ver, son un acreedor hipotecario o prendario, o son un comprador de buena fe, y aún así se ven afectados porque la Fiscalía solicita la ocupación de bienes y el comiso de manera automática, sin cumplir con los presupuestos normativos que exigirían que se le permita la contradicción, la defensa. Pues bien, hemos presentado múltiples acciones de tutela que ya han marcado una línea de decisión en la Corte y quisiera dejarles alguna de ellas, que es el radicado 104123, sentencia STP 5403 del 2019, proferida el 30 de abril del año 2019 por la doctora Patricia Salazar Cuellar, quien hizo una interpretación muy importante, armónica, de la norma procesal penal y dijo que la ley 906 no consagra un espacio para los terceros de buena fe para que puedan hacer valer sus derechos, oponerse, pedir pruebas y pedir sobre todo que se les respete los derechos reales que han derivado de la constitución de una garantía, sea cual fuere su especie. Asimismo, la doctora ha dicho que se debe abrir un incidente. Los incidentes no están regulados en el Código de Procedimiento Penal, Ley 906, pero sí lo estaban en la Ley 600. Y por remisión normativa, se aplicaría el artículo 138 para que el juez de conocimiento, frente a aquellos bienes que han sido incautados u ocupados con fines de comiso, le permita, antes de decretar el comiso, a estos terceros de buena fe que no son víctimas, tampoco son procesados muchas veces, sino que tienen un interés en las resultas del proceso porque afectan unos derechos legítimamente adquiridos, pues pidan pruebas, se opongan y soliciten el respeto de sus derechos. Y en ese incidente es en donde vamos a garantizar los derechos de los terceros de buena fe en el comiso, que si hacemos uso de estas figuras que hemos evaluado rápidamente,
Limitaríamos entonces la congestión judicial. No sería necesario acudir a la figura de la extinción de dominio. Tampoco los escenarios similares que prevén los procesos de justicia transicional, sino que en el marco del proceso penal podríamos perseguir bienes ilícitos, respetar y garantizar los derechos de las víctimas a la reparación integral y sobre todo salvaguardar los derechos de los terceros de buena fe, garantizando así seguridad jurídica para el sector industrial, comercial, inmobiliario, bancario, que tanto se ve afectado con la adopción de medidas dentro de procesos penales que afectan sus intereses sin la posibilidad de controvertirlos o solicitar el respeto por los mismos. De esta manera concluimos, hombre, de manera muy rápida este repaso y esta charla sobre el manejo de los bienes en el proceso penal, que si los utilizamos como una herramienta adecuada, nos podrían garantizar resultados importantísimos político-criminalmente hablando para perseguir el origen de bienes lícitos. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a usted, doctor Juan Camilo Bolaños, muy amable por su intervención. Y en tercer lugar, ahora le damos la palabra a Juan Carlos Forero Ramírez, un conocido y prestigioso abogado penalista que es miembro del Instituto de Derecho Procesal y quien va a tratar el tema Derecho Penal y Sociedad de Riesgo. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, doctor Ulises, y a todos los miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y todas las personas que en esta noche nos acompañan. Y felicitarlos por esta labor de difusión del conocimiento en las distintas áreas del derecho. Cuenta la historia que más de 40 millones de ciudadanos norteamericanos se aplicaron la vacuna como una medida para luchar contra una inminente pandemia. En el periodo de vacunación, cuenta también la historia, se detectaron más de 500 casos de Guillain-Barré en las personas vacunadas, lo cual generó una incertidumbre y una reacción adversa a la vacuna y un movimiento antivacunas. Igualmente se produjeron 25 muertes. Nunca se había producido tanto Guillain-Barré y tantas muertes relacionadas con una vacunación. Tan es así que el presidente de Estados Unidos, en plena época electoral, el presidente republicano, en pleno proceso electoral, decidió, para convencer a los ciudadanos, aplicarse la vacuna directamente con su familia frente a todos los norteamericanos con una transmisión en vivo por todos los canales y medios de comunicación de este país. Estoy hablando del presidente Gerald Ford y estoy hablando de finales de 1976. El tema de la sociedad de riesgo, de la pandemia, de la gestión del riesgo, ha estado presente y ha tenido un protagonismo muy importante, diríamos, desde mediados del siglo XX. Y vamos a hacer en esta breve exposición, gracias a la invitación del instituto, unas reflexiones en torno a la lógica del derecho, no solamente del derecho penal, sino incluso del derecho administrativo, del derecho procesal, y a la lógica de las políticas públicas, que se va a traducir también en lógica procesal frente a el manejo de las pandemias y de la sociedad de riesgo. ¿Por qué? Porque clásicamente en sociología se distingue, y está absolutamente determinado, la expresión peligro de la expresión riesgo. Los peligros tienen su origen en la naturaleza y los peligros los padecemos. Los riesgos los generamos. El riesgo es un peligro, pero con una característica. En el riesgo ha intervenido, bien sea por acción o por omisión, el ser humano. Y en ese contexto de los riesgos, Ulrich Beck y Hans Jonas, dos de los filósofos más importantes en estos temas, bueno, sociólogo y filósofo del siglo XX, mencionaron que precisamente en la sociedad de riesgo había una gran diferencia, lo puntualiza Ulrich Beck, con la sociedad de clases, porque Ulrich Beck decía que mientras la miseria era jerárquica, el smog y la contaminación eran absolutamente democráticos. Y cuando empieza a ingresar toda la lógica del riesgo al derecho penal,
curiosamente empieza a permearse a través de unas figuras dogmáticas que son los tipos penales llamados de peligro. Los tipos de peligro que de entrada, con la explicación que acabamos de hacer, no deberían llamarse tipos de peligro, sino delitos de riesgo, porque no se están sancionando peligros, sino riesgos imputables a un ser humano. Estos delitos de peligro son abstractos o son peligros concretos. Y la diferencia entre un peligro abstracto y un peligro concreto radica en la proximidad a la lesión. Y por eso se ha dicho que cuando se está hablando de un peligro abstracto, se habla también de peligro presunto, de un peligro lejano, de un peligro remoto. Esto cuestiona las bases mismas y la legitimidad del derecho penal y del derecho procesal penal. Si debería el derecho penal entrar a sancionar conductas que solo impliquen unos peligros remotos, es decir, unos peligros presuntos, o si para eso está el derecho administrativo. Y en esa lógica, cuando se mira a partir de 1977, que se introduce o se empieza a introducir en Alemania el denominado principio de cautela o principio de precaución, miren cómo acá el doctor Juan Camilo hacía referencia a las medidas cautelares, y ahora vamos a mirar cómo esa lógica de la expresión cautela y la expresión prevención y la expresión precaución no solamente vienen de la sociología, sino que ingresan al derecho. ¿Cómo había un principio de cautela o un principio de precaución que nace es en el derecho ambiental, según el cual cuando exista un riesgo, una incertidumbre remota para la salubridad de las personas o para el medio ambiente, los estados pueden, primero se dijo así, y después deben tomar medidas frente a los riesgos. Y entonces se dijo que en el derecho ambiental esto era lógico y era sano porque se trataba de proteger a las futuras generaciones. No en vano esto se conecta con todas las teorías inglesas y norteamericanas de los derechos constitucionales transgeneracionales. Esos derechos dan lugar a que se plantee también la existencia al interior del derecho penal de unos bienes jurídicos transgeneracionales. Vamos a proteger en derecho penal ambiental, vamos a proteger la fauna, la flora y los recursos naturales y hídricos actuales en aras de proteger también a las generaciones venideras. Y esta lógica de la precaución empieza a ingresar de dos maneras al derecho penal y procesal penal. La primera que ya la mencionamos, que son los delitos de peligro abstracto y concreto, con la difícil legitimidad constitucional de los delitos de peligro abstracto, porque sancionar un peligro abstracto es normalmente lo que queda en el marco de la precaución. Cuando se quiere precaver algo es porque existe incertidumbre y eso le correspondería mejor al derecho administrativo. Cuando se quiere prevenir algo es porque ya existe un grado de certeza. De ahí que mientras en civil podríamos hablar de medidas cautelares y en extinción de dominio podemos hablar de medidas cautelares, en derecho penal no tendría de recibo la expresión medidas cautelares personales, por ejemplo, porque no son medidas cautelares, no es solamente por cautela, son medidas preventivas. Y estos principios de cautela o de precaución, que son lo mismo, y el de prevención, están claramente definidos en toda la teoría del derecho administrativo ambiental que se fue depurando a partir de los años 70. Pero el otro ingreso del derecho, de la lógica de la precaución, no necesariamente del principio de precaución, es el del derecho procesal penal. Pensemos que la gran diferencia entre el manejo de la sociedad de riesgo en Europa y en Estados Unidos está dada por los casos emblemáticos, por el caso de prohibir o restringir o incluso sancionar penalmente en algunos casos por los alimentos genéticamente modificados o por el uso de determinado tipo de medicamentos para el ganado que generaban una aversión a los antibióticos por parte del ser humano que los consumía. Cuando Europa empezó a tomar determinaciones para prohibir o restringir la importación de carne de Estados Unidos o en su momento de Inglaterra por el problema de la encefalopatía espongiforme bovina, que fue el tema de las vacas locas, lo hizo basado en un principio de precaución o de cautela, diciendo que se tenía una información muy remota de que esa enfermedad que tenían las vacas podría transmitirse a los seres humanos, de que determinado tipo de carne modificada genéticamente o con animales que habían sido inyectados con algún tipo de antibiótico como uno famosísimo de Pfizer, el clenbuterol, podrían transmitirse al ser humano. Y al decir que no se podía importar esa carne de Europa
insular, es decir, de Inglaterra a Europa continental o de Estados Unidos a Europa continental, lo que se invocó fue un principio de cautela. Se dijo, no tenemos la certeza de que eso se vaya a transmitir al ser humano, pero por cautela vamos a prohibirlo, vamos a restringirlo, vamos a regularlo, e incluso podemos invertir la carga de la prueba para que sea el productor, en el marco de relaciones asimétricas de poder, el que nos demuestre que su producto no es nocivo, y no nosotros como entidad reguladora en el derecho administrativo demostrar la nocividad o la posible la nocividad o los posibles efectos colaterales en el ámbito de la salud pública de determinado tipo de alimento. Entonces, sobre esa base, la Organización Mundial del Comercio le llamó la atención a Europa diciéndole que al prohibir el ingreso de carne de Estados Unidos, lo que estaba aplicando no eran unas medidas de precaución, sino unas medidas proteccionistas disfrazadas de cautela. Estados Unidos se niega a reconocer la precaución como un principio porque considera que si hubiésemos sido precavidos no nos hubiéramos desarrollado, dicen ellos, porque finalmente, si para todo hay que tener una especie de cautela sobre los riesgos que una actividad conlleva, como decía Jonas, pues eso paraliza el desarrollo social. Y este principio va a chocar también con el tema del desarrollo, y por eso va a ser la fundamentación del principio de precaución de la prohibición del fracking, y va a generar toda una polémica en torno al medio ambiente. En cambio, en Europa sí se utiliza el principio de precaución, no solamente en estos temas, sino con efectos penales, y también el principio de precaución y la lógica de la precaución, es decir, que el derecho penal reaccione ante riesgos remotos y no ante riesgos próximos, se utiliza también para, por ejemplo, sancionar en Europa. En muchos países consideran punible la conducta de conducir embriagado, conducción temeraria, conducción sin el seguro obligatorio y otro tipo de conductas que tienen riesgos remotos y que normalmente son del resorte del derecho administrativo y no del derecho penal. Cuando se produce el atentado, los atentados del 11 de septiembre en el año 2001 y los atentados en Inglaterra, empieza a cambiar la lógica de la precaución en Estados Unidos y en Inglaterra, y va a incidir en todo el derecho penal, procesal, penal y policivo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos empiezan a decir que en materia de persecución del terrorismo y de limitación de garantías al interior del proceso penal, van a aplicar la doctrina del vicepresidente en ese momento, que es Dick Cheney, que va a decir que si yo tengo al menos la percepción de que existe un riesgo del 1% de que alguien sea terrorista, tiene que tratarse como terrorista. Y cuando Tony Blair expide también unas normatividades, una serie de normas en Inglaterra para reprimir el terrorismo, con base en la lógica precautoria, y se considera que eso está vulnerando garantías porque hay detenciones de personas vulnerando habeas data, vulnerando habeas corpus, incluso se plantean incomunicaciones o que no se pueda comunicar la persona con su abogado. Él pronuncia un discurso donde dice: ocupen mi lugar, tengo información de inteligencia, la información de inteligencia puede ser cierta o no. ¿Preferirían ustedes que yo actuara así esté equivocado y la información sea falsa, o que yo me quedara quieto y esperaba que todo resulte ok? ¿Qué tal si no actúo yo y la inteligencia resulta acertada? ¿La gente estaría dispuesta a perdonar electoralmente? Entonces, ¿cómo muestra esta lógica? Cómo precisamente el miedo, la angustia propia de las sociedades de riesgo incide en la regulación no solamente de políticas públicas, sino cómo eso aterriza al proceso penal. Todas las normatividad que se empieza a expedir para prevenir o para reprimir el terrorismo en el marco de las lógicas precautorias tienen las siguientes características en todos los países, y es criminalizar etapas previas del delito, ampliación de facultades investigativas y acusatorias por parte del Ejecutivo, expansión de la detención preventiva y de las reglas relacionadas con ella, y el uso de medidas no punitivas y leyes migratorias fuertes. Eso incluso traslada a la praxis del derecho penal, como siempre el problema de la detención preventiva, que debe ser tomado como un escenario de prevención con una carga argumentativa sobre necesariedad, idoneidad, razonabilidad, proporcionalidad, inferencia de autoría y descubrimiento de unos elementos materiales probatorios, obedece a una lógica de la prevención que supone tratar de asegurar el cumplimiento de una sentencia
y no a una lógica de la cautela que se basa solamente en incertidumbre. Cuando se mira desde la óptica del derecho administrativo, en retrospectiva, las condenas al Estado colombiano por el error judicial, sobre todo en el ámbito de la detención preventiva, incluyendo todas las modalidades que tiene, o la modalidad que tiene la detención preventiva, la otra modalidad que es la domiciliaria, se nota que uno de los reproches que se hace cuando se analiza sistemáticamente esta jurisprudencia es que se cuestiona básicamente que la detención preventiva no se tomó como una detención preventiva para prevenir con toda la carga argumentativa, sino que fue una detención, en los términos que estamos utilizando en esta breve exposición, una detención precautoria, una detención precautelativa. Es que no puede decirse que en el proceso penal existan medidas cautelares para una persona, porque no se basan en la cautela o en la precaución respecto de riesgos remotos sin carga argumentativa. Se basan en la prevención, que tiene que ver con riesgos próximos, con carga argumentativa y con carga probatoria, al menos en el contexto de lo que significa prueba o elemento material probatorio en el sistema acusatorio. Esto lleva entonces a una reflexión en torno a cómo la lógica europea en principio aplicaba un principio de precaución para proteger la salud pública y para proteger la seguridad alimentaria. Y Estados Unidos no lo aplicaba, ni Inglaterra en esos ámbitos, pero sí aplicaba la misma lógica de la precaución, la lógica de precaver riesgos, no de prevenirlos, sino de precaverlos, la aplicaba en el ámbito procesal penal y en el ámbito de seguridad nacional, Homeland Security, o los temas relacionados con la protección de la integridad de su territorio. Pero después de los atentados en Europa, también todo lo que sucede en Bruselas y en Francia, donde se le reprocha a las autoridades de policía el hecho de que tenían una información para realizar supuestamente unos arrestos, para realizar unas capturas, y no lo hicieron, empieza a darse también en Europa, y se nota en Italia, Alemania, Francia, España, toda la legislación antiterrorista y toda la legislación que aplica esa misma lógica precautoria no es principio de precaución, pero sí es una lógica precautoria a partir de la cual incluso empieza a desvanecerse el principio pro libertatis y empiezan a desvanecerse las conquistas incluso decimonónicas del derecho penal liberal, y empiezan a invertirse incluso en algunos casos casi la carga de la prueba, y a tomar decisiones en el ámbito policivo, en el ámbito judicial, en el ámbito procesal, que obedecen a una lógica de precaución. ¿Cuál es el panorama entonces del derecho procesal penal y el derecho penal en este contexto? Pues el primer problema que tenemos, y que precisamente tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy con la pandemia, y por eso narraba al principio la historia de Estados Unidos en los años 70, es que incluso ha habido reproches penales en algunos casos internacionales porque los funcionarios encargados de administrar el riesgo no lo administraron correctamente. Miremos el tema tan complejo. Ningún gobernante, seguramente de los que tiene el mundo hoy, fue educado y vio en la universidad Introducción a la Pandemia 1, Gestión de la Pandemia 2, Análisis de la Pandemia y Manejo del Riesgo. Realmente no. Realmente aquí el problema que siempre existe para el derecho penal, procesal penal, para el derecho administrativo también, en una sociedad de riesgo es, bueno, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de un evento lesivo. ¿Qué tan probable tiene que ser el riesgo para que yo actúe en derecho penal? ¿Qué tan probable tiene que ser para que yo actúe en el derecho administrativo? ¿Qué significa prevenir un riesgo? Pues tomar una medida respecto a un riesgo para el cual yo tengo una relativa certeza. ¿Qué significa precaver? Tomar medidas cuando el riesgo es muy remoto. No debería el derecho penal ni el derecho procesal penal basarse en una lógica de la precaución en principio. Los delitos contra el medio ambiente no se basan, por ejemplo, en una lógica de la precaución, se basan en una lógica de la prevención. Y si lo queremos aterrizar al derecho penal y a la teoría del delito, los delitos de peligro abstracto o peligro presunto obedecen a esa lógica de la precaución, y los delitos de peligro concreto obedecerían a una lógica de la prevención. En ese orden de ideas, el problema social siempre va a decir definir el riesgo. Miren que esta lógica es la que también le da fundamento a todo el tema del compliance. El compliance básicamente es un hijo de la sociedad de riesgo, donde
el Estado terceriza una función, se la está enviando en particular, que tiene que hacer lo que tienen que hacer las personas que manejan políticas públicas. Primero, definir el riesgo. ¿Cómo definimos el riesgo? Y acá hay un problema grande para el derecho y para la sociología. ¿El riesgo quién lo define? ¿Los científicos? ¿En revistas especializadas solo para científicos? ¿Lo define los medios de comunicación? ¿Lo definen las redes sociales, el riesgo? ¿O lo definen la ley? Y viene el otro problema, que las personas, incluyendo los gobernantes, toman las decisiones, y en este caso miren en la pandemia, toman las decisiones con base en un conocimiento del riesgo que puede ser el de los medios de comunicación o el conocimiento de la ciencia. No sabemos a cuál están haciendo caso. Puede que un gobernante le haga caso a un artículo científico, ¿sí? Y que otro gobernante le haga caso al cómo definen el riesgo los medios de comunicación. Niklas Luhmann lo tenía absolutamente claro. Hay una diferencia entre la ciencia y el derecho. Entre la ciencia y los medios de comunicación a nivel sistémico. El objetivo de los medios de comunicación es producir información. El objetivo de la ciencia es producir conocimiento. Con base en cuál de estas dos aristas se está tomando una decisión de política pública que a su turno se vuelve una decisión de política criminal, porque esa política pública va a implicar, por ejemplo, que cuando yo tomo medidas para la cuarentena, cuando yo tomo medidas que restringen la circulación y que implican la utilización de elementos de protección personal y otra serie de actividades que no se tenían en tiempos de normalidad, pues estoy vinculando eso con los delitos de propagación de epidemia, con los delitos de violación de medidas sanitarias y con delitos contra la vida y la integridad personal. Entonces, el gobernante tiene que definir el riesgo, identificar el riesgo, monitorear el riesgo y gestionarlo. Es lo mismo que se hace al interior de un programa de cumplimiento. Así que, más allá de las críticas al principio de precaución, de las críticas a la lógica precautoria, pues toda esta lógica desde el punto de vista sociológico, basada en el principio de responsabilidad de Hans Jonas, basada en Ulrich Beck y en Sander y todos los que han estudiado el derecho penal en la sociedad de riesgo, nos lleva a pensar que precisamente el panorama del siglo XXI que está anunciado con lo que nos está ocurriendo en el marco de la pandemia, implica un escenario en el que va a haber más expansión del derecho penal, más administrativización del derecho penal o penalización del derecho administrativo, como lo quieran ver, porque el derecho penal va a tener cada vez más un protagonismo, se van a incrementar los delitos de riesgo y en todo caso, propio de lo que sucede con las sociedades de riesgo, que quieren tener siempre a un responsable y qué es lo que ocurre hoy en día cuando llega a ocurrir un contagio o muere una persona, se va a tender a buscar un responsable cuando lo que tenemos que mirar ahora en el marco de la pandemia, por ejemplo, y no solamente de los aspectos sustanciales del derecho penal, sino lo que significa una pandemia como la del COVID-19 en este momento para la humanidad, es que precisamente hechos o hitos históricos como este implican que tengamos que definir nuevamente cuál es el riesgo permitido, cuál es el riesgo social tolerado, porque no queda la menor duda de que a pesar de utilizar todos los elementos de protección personal y tener todas las garantías, los guantes y todo, existe un riesgo residual de que una persona resulte contagiada y en ese riesgo residual puede no existir ningún responsable civil, ningún responsable penal. Sin embargo, la forma como está la lógica de la precaución va a tender siempre a ubicar o generar un responsable, sobre todo porque se va a partir de la base de que ya en un tema que inicialmente no era un riesgo, si tomamos o partimos de la base de que el origen de una pandemia es un hecho biológico y que quedaría en el ámbito de los peligros, la sociología convierte los peligros en riesgos cuando se los atribuye a un gobernante para manejarlos, porque se considera que el manejo por omisión o la gestión o administración de un peligro hace que ese peligro se vuelva riesgo, que ingrese al derecho y que la administración de ese riesgo, en esa administración del riesgo se cometan los dos errores clásicos que se cometen siempre que se toma una decisión y son los falsos negativos o los falsos positivos. Es decir, que se adopten medidas para un riesgo que no existía o peor, que no se adopten las medidas para un riesgo que existía. Ese es el panorama del derecho procesal penal y el derecho penal en este siglo XXI. Doctor Ulises, nuevamente muchísimas gracias por su invitación y gracias a todos ustedes por su atención. Amable doctor Juan Carlos por su excelente exposición.
ahora le formulo alguna pregunta que han enviado las personas que están conectadas. Vamos a cerrar el foro entonces con la doctora Claudia Montoya. A ella le ha tocado en último lugar porque ustedes saben, siempre lo hacemos en orden alfabético. Le damos la bienvenida. Gracias, doctora Claudia, por su disposición a participar en estos foros del instituto, y tiene usted la palabra por 20 minutos. Por favor, ponga el micrófono que no le estamos oyendo. Ahora sí. Ahora sí, bueno, primero pues quería saludarlos, un cordial saludo a todos los que están aquí presentes, al doctor Ulises y las personas en el instituto, un agradecimiento especial por organizar estos espacios para generar conocimiento. Ya que Montoya es una firma que lleva 15 años en el mercado, nos dedicamos principalmente a temas de derecho empresarial, y fundamentalmente a temas de derecho de la competencia legal, jurisdiccional y administrativa, temas de consumidor y publicidad, lo que nos lleva permanentemente a estar involucrados en temas administrativos sancionatorios. Y aunque este es un foro que ha tenido un tinte penal muy fuerte, comparto la idea de que cada vez estos temas se acercan más a los riesgos punitivos corporativos, de riesgo corporativo y viceversa. Quiero compartir con ustedes algunas inquietudes que por el ejercicio profesional han surgido respecto a la determinación de la responsabilidad personal en materia sancionatoria. ¿Y por qué surge esta reflexión? Porque en la vida real la aplicación del principio de responsabilidad personal o de imputación personal no ha sido tan claro, aunque abunda jurisprudencia al respecto. En algunas entidades que cumplen funciones administrativas se ha confundido el régimen de responsabilidad, esto si es objetivo o subjetivo, con aspectos relevantes en la determinación de la responsabilidad en un sujeto determinado. Casos, por ejemplo, como cuando se habla de dolo o culpa presunta, que en ocasiones las entidades le dan un manejo de responsabilidad objetiva sin serlo, y pues en este caso lo que sucede es que pues, se debería invertir la carga de la prueba, pero la responsabilidad sigue siendo del régimen subjetivo de responsabilidad. También se presenta confusión por las entidades administrativas cuando se dice que se debe endilgar responsabilidad subjetiva, pero esta frase se entiende como si se estuviera hablando del tipo de responsabilidad subjetiva por oposición a la responsabilidad objetiva. Otro caso también que he visto es cuando se habla de responsabilidad solidaria en materia sancionatoria y se hace extensivo el pago de una sanción a otros sujetos que no son vinculados al proceso administrativo, convirtiendo esa responsabilidad solidaria, que pues, por demás es excepcional y que no existe en materia sancionatoria sino civil, se convierte en una forma de responsabilidad objetiva. Dicho lo anterior, que es como un abrebocas, me quiero anticipar un poco a las conclusiones. La primera conclusión es que la imputación de responsabilidad subjetiva o personal consiste en determinar correctamente quién es el sujeto llamado a responder en una investigación administrativa. ¿Por qué? Porque las responsabilidades son personales y en eso se aplica el principio de imputación subjetiva de responsabilidad o imputación personal de responsabilidad. Una segunda conclusión es que una cosa es el régimen de responsabilidad subjetiva o objetiva y otra cosa es entonces la imputación subjetiva o imputación personal de responsabilidad. La tercera conclusión es en cuanto a la carga de la prueba en materia sancionatoria, porque le corresponde al Estado, salvo en casos excepcionales en los cuales, como por ejemplo cuando se presume la culpa o el dolo, que como les digo son excepcionales, y en todo caso se requiere el ejercicio del derecho probatorio por parte del investigado para poder desvirtuar la presunción de culpabilidad o de dolo. De lo contrario, lo que sucedería es que la autoridad administrativa puede caer en el error de llevar un caso a un régimen de responsabilidad objetiva. Luego entonces, pues ya me anticipé un poco a las conclusiones, pero entonces parto para desarrollar esta conversación de un postulado esencial, y es que se requiere la imputación personal de una falta para que exista responsabilidad. Es decir, es descubrir al responsable
es una actividad obligatoria del ente que investiga bajo cualquier tipo de responsabilidad, sea esta responsabilidad objetiva o subjetiva. Y en esto, digamos que esto no es nada nuevo para los abogados. El artículo 6 de la Constitución dice que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, y el artículo 29 señala que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes y siempre y cuando pues exista un acto que se le impute. La Corte sobre este tema ha hablado muchísimo. Yo voy a compartir aquí un poco mi pantalla para que ustedes puedan seguir las normas que la jurisprudencia de la Corte. Vamos a ver si aquí... Creo que ya se puede ver, ¿verdad? Sí, se está viendo. Perfecto. Entonces, para desarrollar este análisis, yo he buscado varias sentencias que me han parecido muy importantes. La primera se refiere, es un caso del año 2000, y se refiere a un tema de suspensión de servicios de telecomunicaciones clandestinos, y la norma, en este caso la norma dice que ante la suspensión de esos servicios de telecomunicaciones clandestinos se decomisan los equipos, y dice expresamente que por las infracciones que se cometan en materia de telecomunicaciones, además de que debe responder quien hace esa infracción, es decir, el autor de las mismas, debería responder el titular de la concesión, del permiso, de la autorización del respectivo servicio de actividad, y dice muy claramente la norma por acción u omisión. La Corte, al analizar esta norma, señala que la exención de la responsabilidad al titular de la concesión o del permiso es válida siempre que al sujeto se le pueda identificar como responsable a título de dolo o de culpa, y que por ello la norma indica que el titular responde por la acción y la omisión en relación con las infracciones que le sean imputadas en esa materia de comunicaciones. Y hay algo también adicional que se añade, y es que por ello se está indicando que el dueño de la concesión solo responde por sus propios actos, bien porque haya participado de alguna forma en la conducta constitutiva de la infracción, o porque haya incurrido en un error en la vigilancia, o en un error eligiendo respecto de la persona que directamente es la autora de las infracciones a esas normas de telecomunicaciones. Esta es una sentencia del año 2000. Un segundo caso se refiere a una norma que dispone que el becario pierde la beca recibida por la ocurrencia de hechos delictivos. La norma es del año 2013, y en este caso la demandante señaló que perder el beneficio de la beca por hechos delictivos vulneraba obviamente la presunción de inocencia, por cuanto la ocurrencia de esos hechos no es sinónimo de responsabilidad, y con esta norma se estaría estimando que la sola existencia de un hecho delictuoso es suficiente para considerar como infractor de la ley penal a un sujeto determinado, y conforme a ello aplicarle la sanción de pérdida de la beca. En este caso, la Corte determinó que esta norma realmente establece un mecanismo de responsabilidad objetiva por la simple existencia de hechos delictivos, lo cual pues era inconstitucional, y también dijo que la norma falla al no permitir determinar responsabilidad personal por tales hechos delictivos. También dijo la Corte que se desconocía la garantía por la cual solo se puede imponer una sanción a través de un proceso en el que se haya demostrado culpabilidad. Acá es realmente lo que sucede. Yo creo que pues, para los penalistas esto podría ser como muy normal pensar que solo se imputa responsabilidad a un sujeto determinado, pero el tema aquí es crítico en materia de investigaciones administrativas. Entonces acá realmente lo que sucede es que se presume la culpabilidad del becario como resultado de un hecho delictivo que todavía no se ha ventilado, y se le desconoce la garantía de ser tratado como inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Así pues se le impone una sanción grave sin exigir resistencia en proceso judicial o administrativo, ni que exista una sentencia condenatoria. Esta es una sentencia del año 2017. Un tercer caso se refiere al dueño de un vehículo
Este es, digamos, un caso muy reciente que se declara responsable al propietario del vehículo, solidariamente responsable con el conductor por los comparendos que se detectan a través de las fotomultas. La ley del 2017 ha tenido varios pronunciamientos de constitucionalidad y exactamente dice, el propietario del vehículo es solidariamente responsable con el conductor previa a su vinculación al proceso contravencional a través de la notificación del comparendo. En este caso, la demandante, pues la demanda señaló que establecer una responsabilidad solidaria del propietario omite la necesidad de demostrar la culpabilidad del propietario, que pues es una exigencia clara del artículo 29 de la Constitución, porque le impone la carga de responder con una transgresión cometida por otra persona, o sea, por el dueño del vehículo. Y esto obviamente iría en contra del principio de que no hay responsabilidad sin culpa, por lo que sería necesario que para responsabilizarlo se demostrara que cometió efectivamente la infracción. ¿Qué dijo la Corte? Estuvo de acuerdo con la demanda y añadió que la norma, de la forma como establece la solidaridad, no exige que en el procedimiento administrativo se demuestre que la falta es directa, y personalmente imputable a ese sujeto. Entonces, pues, a través de ello se desconoce el principio de responsabilidad personal en materia sancionatoria. Otro caso, este es un tema de responsabilidad periodística en los programas informativos y periodísticos. Deben identificarse los autores de los conceptos o comentarios que se transmiten sin perjuicio de conservar la reserva de las fuentes de información. Es una ley un poco vieja del año 66, pero tenía una parte que decía que si no fuera posible identificar al autor de esos conceptos, o sea, de quien emite la información periodística, los perjuicios civiles y las multas impuestas por la autoridad competente por esas infracciones, la responsabilidad y sus efectos recaerían en el director del programa. Este caso, a diferencia del primero que los nombré, que es el tema de las instalaciones ilegales en telecomunicaciones, siendo casos del mismo año, en este caso la Corte encontró justificada este tipo de responsabilidad solidaria como una forma de responsabilidad objetiva y también como consecuencia pues, de un error de vigilancia o de un error leyendo del director. Y dice la Corte que si el director admite que en su programa se divulguen conceptos o comentarios que puedan perjudicar a otras personas, tiene un deber elemental de diligencia de comprender que esa transmisión puede tener repercusiones económicas desfavorables y por ello señala que es admisible que la ley lo haga responder solidariamente por las eventuales multas y perjuicios que por su culpa se hayan ocasionado. En este caso, la verdad, yo creo que aquí en esta sentencia hay muchas cosas que se podrían destacar. Lo primero es que creo que desde el punto de vista de los perjuicios, eventualmente uno podría estar de acuerdo con la sentencia por tratarse, digamos, podría tratarse de una obligación civil, pero la verdad no puedo estar de acuerdo respecto de la solidaridad para el pago de la multa que se pone a través de un ente administrativo, porque es que la solidaridad en materia administrativa sancionatoria en principio no existe, es excepcionalísima. Por ejemplo, en materia administrativa sancionatoria la responsabilidad puede establecerse, bueno, digamos en casos de tributarios, en casos de juicios fiscales, pero las sanciones por acción o por omisión son personales e intransmisibles. Así que si el director es el infractor, el director debería entonces ser vinculado al proceso sancionatorio. No se puede hacer responder a un particular sin haberlo vinculado a un proceso en el cual pues, no se pudo defender y no se le imputaron cargos. Con eso se desconocen los principios y los derechos que se activan cuando se trata del ejercicio del ius puniendi del Estado y convierte el tema realmente en la imposición de una responsabilidad objetiva que no debería ser. Miren que no se trata realmente ni siquiera de un caso en el que se invirtiera la carga de la prueba para que el otro pudiera controvertirla o pues, que se invirtiera la carga de la prueba, sino realmente que la autorizan y la Corte la asume como una forma de responsabilidad objetiva. Ahora, en el otro ejemplo, bueno, ya les mencioné los ejemplos, pero ahora refiriéndome ya, digamos, al punto fundamental de mi ejercicio profesional,
En el caso de investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia, el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009 señala que se podrán imponer a cualquier persona que usa unos verbos rectores fundamentales que son colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia, se le pueden imponer multas pues, que son cuantiosísimas a favor de la superintendencia. Y para efectos pues, de graduar la multa también pues, se considera la persistencia y otras, el impacto en el mercado, la reiteración de la conducta, el grado de participación de la persona implicada. A pesar de que esta norma data del año 2009, he encontrado algunos casos de la superintendencia desde entonces, desde el año 2010, en las cuales no hay claridad en la identificación o en la imputación subjetiva de responsabilidad y en los cuales digamos que también hay un poco de carencia probatoria para poder determinar al sujeto y se puede llegar a pensar que la superintendencia ha impuesto un régimen de responsabilidad objetiva. Me refiero en particular a los siguientes casos. Tenemos una resolución del año 2010 donde la superintendencia en este caso dice que la responsabilidad objetiva está proscrita del régimen legal y apoyándose en el Consejo de Estado señala que para efectos de proteger el derecho colectivo a la libre competencia, la administración no se encuentra obligada a analizar la intención de los actores, pero para imponer responsabilidad, dice, el elemento subjetivo derivado del objeto y el efecto del acuerdo debe encontrarse acreditado. Esa última frase causa un poquito, digamos, de confusión. Yo la interpreto como que el elemento subjetivo es el sujeto, habrá que determinarlo para probar una conducta por objeto y efecto, en cualquiera de las dos circunstancias. Sin embargo, creo que esa frase no es suficiente en el contexto de la resolución para determinar que para la superintendencia era claro que había un tema de imputación personal de responsabilidad que fuera importante. Hay otro caso del año 2012, un poco diferente al anterior. En este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a un sujeto sin haberse probado en qué consistió su acción o omisión respecto de la práctica restrictiva por la que se investigaba la empresa y sin haber desplegado, pues, desde mi punto de vista, la carta probatoria correspondiente. Voy a citar casi textualmente lo que dice la CIC. Dice: la responsabilidad del señor fulano emerge por su calidad de representante legal de la agremiación. Frente a este punto, vale la pena mencionar que esta entidad no considera, como lo ha señalado en otras oportunidades, le pueda ser imputada responsabilidad objetiva. Es decir, admite que en otras oportunidades la imposición de la sanción ha sido bajo el régimen de responsabilidad objetiva, no siendo sanciones realmente despreciables. Asimismo, dice la superintendencia que en el ejercicio de sus funciones, quienes ejercen este tipo de responsabilidades al interior de una sociedad tienen un deber de diligencia especial que no se limita a haber ejecutado o autorizado la infracción. De tal manera que lleva al representante legal a ser responsable por lo no autorizado y por todo, aún lo que no sabe, sin claridad de que pueda defenderse. En ese mismo caso, quien asume el rol de administrador de una empresa, pues asume también la carga de conocer las actividades que se realizan en la empresa que administra o representa, y dice la superintendencia que no puede eximirse de dicha carga por no haber conocido o no estar a cargo de la situación que generó la práctica restrictiva. Pues esta frase causa, la verdad, mucho temor, porque de esta manera la prueba de no haber participado nunca va a ser suficiente en un trámite, en una investigación por prácticas restrictivas. Este caso, como les digo, es verdaderamente pobre probatoriamente, y desconoce la carga probatoria del ente investigador, la presunción de inocencia, y mantiene al investigador un régimen de responsabilidad objetiva en el que no se estudia ningún elemento para indicarle la responsabilidad a este señor, pero tampoco se permite, si es que se tratara de un caso de presunción de culpa, que esta persona pudiera desvirtuar la presunción. Lo cierto es que ante estas situaciones,
Los verbos rectores colaborar, facilitar, autorizar, ejecutar o tolerar, pues exigen la verificación de conductas que son volectivas, es decir, vienen de la voluntad, como son hacer o no hacer algo frente a un hecho que sea material, conocido y claro, y que sea desplegado por un empleado que se vincula a la investigación. ¿Esto qué pasó aquí? A pesar de esas realidades decisorias, la SIC ha reconocido y entendido teóricamente que tiene que haber un hecho que vincule específicamente al sujeto de la infracción. Por ejemplo, en un caso del año 2015 asume una postura diferente y hay otros más, pero pues por el tiempo no los puedo citar. Y en este caso señala que debe haber realizado una conducta activa encaminada a que la empresa cometa la infracción o que omita adoptar medidas para evitar que se realizara la infracción o que cesara la misma teniendo conocimiento de ellas. Entonces ya es una postura un poco más equilibrada. Si este postulado que acabo de mencionar se aplicara correctamente siempre, lo que entonces debe suceder es que la empresa y el funcionario pueden tener diferentes suertes en un proceso, porque podría pasar que la empresa termine siendo responsable, por ejemplo, en un caso de cartelización, pero es posible que el director financiero, que puede tener capacidades de representación legal, aunque no las tenga, y que ha participado por X o por Y motivo en reuniones con un director comercial, que este sí pudo haber estado, digamos, tocado por circunstancias que coinciden con un hecho que se investiga, la entidad no logre demostrar que por la acción o omisión tuvo esa persona una vinculación con la conducta. Hay que tener claro que en estos casos la apertura de investigación y la formulación de cargos pues tiene que ser absolutamente clara y contundente, porque vincular a una persona, a un empleado de una empresa, a una investigación sin que sea claro el relato de los motivos, los hechos y las razones por las cuales se le imputan unos cargos, sin que se concrete quién es la persona que se investiga o que supuestamente colaboró, facilitó, autorizó, ejecutó, toleró la conducta, pues se violaría el debido proceso. Yo tratando de estar en los 20 minutos, pues recorté otros casos que pude encontrar, pero todo esto desemboca en varios puntos que es, digamos, el objetivo de esta charla. Es que el principio de personalidad de las sanciones no es lo mismo que la responsabilidad subjetiva. Como lo he venido diciendo, en la primera nos referimos a quién es el sujeto sobre el cual se impone la sanción en un juicio justo, y la segunda se refiere al régimen de responsabilidad por oposición al régimen de responsabilidad objetiva. Un segundo punto es que la imputabilidad o responsabilidad personal se predica solo respecto a acciones u omisiones propias del infractor. Y esa es una exigencia que no admite excepciones ni modulaciones, pues porque así lo ha dicho, la Corte. Pero además, pues es lógico, digamos que con solo mirar la Constitución. Un tercer punto es que aún en los sistemas de responsabilidad objetiva, escasísimos, se aplica la imputación subjetiva personal de responsabilidad, porque a pesar de que no se requiere el examen de dolo culpa como un elemento constitutivo de responsabilidad en la responsabilidad objetiva, la comisión de la infracción debe estar probada por el Estado y se tiene que identificar al responsable y este tiene derecho a participar, obviamente, en un juicio con todas las garantías del debido proceso. Por último, quisiera señalar que los procesos sancionatorios no tienen por objeto sancionar. La sanción es la consecuencia o una de las consecuencias por el descubrimiento de una conducta que realiza una persona. Y es por ello que el proceso sancionatorio exige determinar por parte del Estado, a través de pruebas, si una persona verdaderamente debe responder o no, a pesar de la existencia de diferentes actos. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Es una reflexión muy sencilla y parece muy obvia, pero pues créanme que no es tan obvia, y definitivamente es un diario vivir en los temas de las investigaciones administrativas por parte de entidades administrativas, instancias
e irresponsabilidades sancionatorias. Muy amable, doctora Claudia. Muy clara su exposición. No se vaya que al final le voy a hacer alguna pregunta que enviaron las personas que están conectadas. Nos quedan 15 minutos. Alcanzamos a hacerle una pregunta a cada uno de los panelistas. Les vamos a rogar una respuesta muy corta con el fin de poder cumplir la promesa que hacemos de terminar a las 8 de la noche. Doctora Pamela Alarcón, le formulo su pregunta. Si está por ahí, doctora Pamela. Acá estoy, doctor Ulises. Qué bueno que nos siga acompañando. Muy atenta. ¿Cómo saber que la colaboración en la investigación de una persona natural o jurídica en estos casos de soborno es la adecuada? No estamos oyendo, doctora Pamela. Bueno, esa pregunta, Ahora sí. ¿ahora me oye? Sí, perfecto. Listo. Que la pregunta se puede responder desde dos puntos de vista. Voy a empezar con el de la persona jurídica y la ley 1778 de colaboración efectiva. En este caso es una colaboración que sea conducente, de alta calidad y que permita determinar quiénes son las personas naturales detrás del soborno, el funcionario público que lo recibió, el funcionario público requiere también que haya un tipo de información que no tenga la autoridad. Eso está en el artículo 19. Posteriormente, en el 2018, la Super Sociedad sacó una resolución sobre beneficios por colaboración. No le estamos... Y de parte de la Fiscalía para las personas, y lo mismo, lo que ha dicho y leyes internas, ¿ya? ¿Ahora sí? Se está yendo un poco el sonido, algo... Bueno, vamos a ver si apagamos aquí las cámaras, a ver si es eso. Siga, por favor. No, y no sé si espero que me hayan oído la parte de las personas jurídicas. Sí, sí, sí. Y en cuanto a personas naturales, el principio de oportunidad con los fundamentos que esto ha tenido reconocimiento jurisprudencialmente y las resoluciones internas de la Fiscalía de Aplicación en cuanto a información que permita ampliar a otras conductas u a otros autores. Y como no sé si me están escuchando o no, porque veo que el doctor Ulises se quedó congelado en su cámara, creo que con eso puedo responderles rápidamente. Bueno, muy amable, doctora Pamela. Doctor Juan Camilo Bolaños, ¿cuáles son, en resumen, los alcances de la reciente sentencia de la Corte Constitucional número C327 del 2020 sobre el tema de los bienes y la buena fe? Claro, doctor Ulises, muy pertinente la pregunta. Recientemente, fruto de una demanda de inconstitucionalidad presentada por una actividad que adelanta el área académica de la firma, se anunció por parte de la Corte Constitucional la sentencia C327 de este año. Se demandaron el artículo 16 del Código de Extinción de Dominio en los numerales 10 y 11, porque considerábamos que en efecto vulneran el derecho a la propiedad lícitamente adquirida e imponen unas cargas que van más allá de lo que se le puede exigir a cualquier ciudadano en cuanto a suplir las actividades de investigación que debe adelantar la Fiscalía y de recargar esa obligación en cada uno de los compradores y vendedores de unas cadenas de tradición mucho más amplias del alcance que incluso tiene la Fiscalía para adelantar este tipo de investigaciones. Concretamente, la Corte pues ha anunciado una interpretación condicionada para que se ajuste de esta manera a la Constitución, la disposición normativa, y en tal sentido respete los derechos de los propietarios legítimos, que más allá de la diligencia debida, han cumplido con las cargas que le impone la autonomía privada de la voluntad y de tal manera pues no se les podría exigir ir más allá de donde no ha ido ni siquiera la propia Fiscalía General de la Nación. Hemos visto eventos de investigación de tradición o cadenas de tradición de mucho más de 20 años y como este ejercicio de la acción de extinción de dominio que es real pero se ha confundido y se ha pretendido aplicar una acción personal afectando a cada ciudadano e investigando a dónde ha llegado su diligencia debida, pues entonces vamos a tener
tres escenarios posibles, doctor Ulises, y es que los procesos de extinción de dominio van a tener que empezar a valorar si la Fiscalía solicita la improcedencia de la acción de extinción de dominio por cuanto está acreditada la diligencia debida del tercero de buena fe y, por supuesto, la imposibilidad de afectar sus derechos a la propiedad legítimamente adquirida. Y también vamos a vernos expuestos a escenarios de cesación del procedimiento en virtud del artículo 26.1 del Código de Extinción de Dominio, en donde los juzgados especializados de extinción de dominio tendrán que valorar si la figura del tercero en efecto cumple con las cargas que le impone la autonomía privada de la libertad y por ende le es oponible a terceros la diligencia debida que ha tenido al momento de adquirir el predio. Sin duda es una sentencia muy importante, habrá que esperar el texto final porque hasta ahora está el comunicado únicamente, pero estaremos pendientes del instituto de esta sentencia. Gracias, doctor Juan Camilo. Doctor Juan Carlos, preguntan, al aplicar el principio de precaución al proceso, ¿el proceso penal retrocede en garantías? Pues en muchos eventos la lógica precautoria que se está utilizando en algunos países de Europa y en general en muchos países, incluyendo los latinoamericanos, sí se traduce en recorte de garantías, sin lugar a dudas. Y se expande de manera injustificada el radio de acción del derecho penal en detrimento del ciudadano y del investigado. Muy amable, doctor Juan Carlos. Y doctora Claudia, alguien pregunta, ¿hasta qué punto los principios del derecho penal son aplicables a los casos como los expuestos por usted? Pues en este caso, digamos que yo pensaría que tratándose de un régimen sancionatorio son aplicables muchísimos de los principios del derecho penal y permanentemente se trata de invocar esos principios. Hay cierta, la Corte ha dicho que hay cierta modulación en esto, pero digamos que la regla general es que se deberían poder aplicar. Bueno, muchas gracias. De esa manera terminamos nuestras exposiciones y la formulación de las preguntas. No podemos terminar sin decir que desde el instituto se lamenta el fallecimiento del abogado Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, quien estaba a punto de recibir su título de abogado, y enviamos desde el instituto un saludo solidario a sus hijos, a sus familiares y a sus amigos. De esa manera, señores, terminamos el foro de hoy. Los invitamos en 8 días al último foro antes del Congreso Colombiano de Derecho Procesal, que será dentro de 2 semanas. Muy amables por habernos acompañado. Esperamos que estén bien junto con sus familias y que se sigan cuidando en esta época de crisis humanitaria. Muy amables.